¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 13 de mayo y es un día mariano por excelencia, absolutamente mariano. Por un lado, sabes tú que estamos, digámoslo así, a nivel mundial celebrando el Día de Nuestra Señora de Fátima, una advocación absolutamente querida por todos. Es un momento muy crucial en nuestra historia moderna porque es el momento en el que María Santísima se presenta a estos tres pastorcitos allí en Fátima, en Portugal, y le revela los secretos de su corazón, unos anuncios para que el mundo se prepare para momentos muy difíciles. Sabes tú que estamos en ese preciso instante, estaban terminando la Primera Guerra Mundial, pero se avecinaba una peor guerra, tanta confusión, los errores que introdujo Rusia en el mundo, como ella lo mencionaba, y especialmente el pecado que abundaba en tantas partes y que también se metió dentro de nuestra iglesia. La Virgen de Fátima nos habla hoy a nuestra realidad y por eso en tantas partes del mundo la celebramos con tanto cariño, pidiéndole que nos libere, como ella decía en esta jaculatoria del Rosario, que nos libere de las llamas del infierno, que lleve a las almas más necesitadas al cielo. Pero también nosotros los agustinos estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Socorro, una advocación muy antigua de la cual te voy a hablar con más precisión, pero antes de hablar de este título en concreto, voy a hablarte de uno con el cual yo me había confundido durante toda mi vida como agustino. Realmente me había confundido todo el tiempo porque pasa que también hay una relación con otra advocación mucho más famosa que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Seguramente que tú la has escuchado. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se trata de un icono oriental venerado aquí en Roma desde más o menos desde 1400, 1500. Y nosotros los agustinos durante más o menos 4 siglos tuvimos en la iglesia de San Mateo aquí en Roma este icono. Y a través de este icono pues se gestaron tantos milagros, tanta devoción, precisamente porque yo creo que esta imagen dice muchísimo. Es una imagen profundamente bella que te inspira, que te hace pensar que verdaderamente María está allí siempre. Por eso es perpetuo y perpetuo socorro. Siempre está allí para socorrerte, para ayudarte. ¿eh? Entonces aparece el niño Jesús que se trepa a los brazos de su madre, digámoslo, como muy ágilmente, ¿ya? Porque parece ser que algo le está asustando, ¿eh? El niño está mirando al arcángel San Miguel, por un lado, con los clavos de la pasión, y por otra parte, al arcángel San Rafael con la cruz. Son los dos signos de su pasión, y estos dos signos que le muestran los ángeles le aterroriza. Obvio, es algo que le va a suceder, pero no ahora. Y el niño se asusta. Y digo, por eso se trepa rápidamente a los brazos de su mamá, al punto que es tan rápido que uno de sus zapatitos se le está cayendo. Y se aferra de la mano de mamá y en ella encuentra su consuelo. Es esta imagen tan bonita donde, como te digo, realmente nos inspira a buscar a María Santísima, a mamá que nos cuida. Lo decía en estos días del Papa León, que fue a visitar a Nuestra Señora Madre del Buen Consejo, una advocación maravillosa de nosotros los agustinos, y allí a los pies de mamá va a buscar el auxilio. Imagínate, ante una responsabilidad tan grande, ¿cómo no ir a buscar a la Madre? Siempre, siempre, allí en los brazos de María Santísima, que nos acoge con tanto cariño. Entonces, te decía que esta advocación era agustiniana, y llamémoslo con todas las letras, era agustiniana porque, no sé, la perdimos, no digamos por tontos, sino más bien por providencia divina. Resulta que durante las invasiones napoleónicas, el ejército francés destruyó la iglesia de San Mateo, donde se encontraba este icono, y por mucho tiempo permaneció un poco desaparecida, pero los agustinos, los sacerdotes habían protegido la imagen, pero no se sabía exactamente dónde estaba, hasta que unos misioneros redentoristas la redescubrieron y el Papa Pío IX en el siglo XIX
les pidió extender la devoción de Nuestra Señora Madre del Perpetuo Socorro. Por tanto, los redentoristas son los actuales protectores de esta devoción y son los que la extienden por el mundo entero. Pero digo, fíjate que tiene una raíz agustiniana muy profunda y yo siempre había creído que por eso nosotros celebramos esta fiesta, pero no, no es por eso. Resulta que nosotros los agustinos también tenemos otra advocación eh, y fíjate que hoy estoy como niño recién descubriendo las cosas. Yo realmente no sabía, no lo tenía así de claro. Porque quizá en el mundo, en español, no es tan claro esto, pero en Italia sí. Aquí en Italia la devoción a la Madonna del Soccorso, la Madonna del Soccorso es muy grande. Por eso es que lo estoy entendiendo hasta ahorita. Resulta que nosotros en Palermo, en la iglesia de San Agustín, desde 1300, incluso es más antigua la Madonna del Perpetuo Socorro, porque esta del Perpetuo Socorro es un icono de Creta, pero esta que te menciono, la Madonna del Socorro, Nuestra Madre del Socorro o Nuestra Señora del Socorro, esta, que es propia agustiniana, nació en 1300, es un poquito más antigua. Y también, de hecho, tiene un icono oriental y que se nota que es mucho más antiguo, pero en Occidente es más conocido obviamente ya con la imagen típica, digamos así como occidental y todo esto. Te voy a ir mostrando las imágenes para que vayas entendiendo mucho mejor lo que te estoy diciendo, ¿eh? Entonces, esta imagen es un poco distinta. Resulta que un sacerdote agustino allí en Palermo se encomendó a ella porque vivía pues un momento de mucha angustia. Satanás parece ser que le estaba acechando bastante. Pidió el auxilio, el socorro a María y ella le asistió. A partir de ese momento él se encargó de difundir la devoción y el milagro más común y más conocido por lo cual se genera la nueva iconografía de Nuestra Señora del Socorro es un milagro donde una niña o un niño, ese es el problema, que no se sabe exactamente, una niña o un niño claman la ayuda de María Santísima porque está viendo una enfermedad. Pero la madre, un poco como en medio de la angustia, de la desesperación, dice como, perdóname, esto es también muy típico de los italianos. Los italianos dicen muy frecuentemente en la confesión que hanno bestemmiato, han blasfemado contra Dios. Y esto a mí personalmente me ha resultado un poco particular porque en español no es típico que alguien se confiese de blasfemia. Blasfemia es decir palabrotas contra Dios, maldecir o algo así en los momentos de angustia. Normalmente en España, o en Colombia al menos, no solemos hacerlo. Probablemente nos sale alguna palabrota, yo qué sé, pero no contra Dios. Aquí me parece muy curioso, pero es como muy típico ese pecado, decirle algo contra Dios. Y son personas muy católicas, o sea, son personas muy católicas y blasfemian contra Dios. Es un pecado muy común. A mí personalmente te digo, me resulta muy curioso. Y entonces esta mamá blasfemó contra Dios y pidió que se llevara, o sea, le pidió a Satanás que se lleve ese hijo entonces, o sea, como que entregándoselo a Satanás y aparece Satanás y entonces la Virgen, perdóname, ahí la madre pide a la Virgen que salve a su hijo o a su hija, como te digo, la leyenda es un poquito confusa, y la Virgen con un bastón, con un mazo, le pega a Satanás para que se vaya, ahuyenta a Satanás. Entonces, la típica iconografía que nos vamos a encontrar de la Madre del Socorro o de Nuestra Señora del Socorro es esta, ¿ya? Y lo curioso es que mi mamita, ella es del Socorro Santander. Y allí yo me acuerdo cuando éramos chiquiticos que ella nos llevaba por allá a una montaña donde se encontraba esta imagen, tal cual, que a nosotros nos causaba bastante pavor porque era precisamente la Virgen, pero tenía a Satanás con una cadena al cuello y la niña aferrada a la Virgen María para que le protegiera de Satanás. Entiendo yo que también en el Socorro Santander hay una historia muy parecida y por eso la iconografía es así. Pero debo decir que básicamente lo que he estado mirando de toda la iconografía de Nuestra Señora del Socorro, no del Perpetuo Socorro, sigo insistiendo,
sino Nuestra Señora del Socorro, es exactamente el mismo esquema. María Santísima protegiendo al niño Jesús y a la niña, a la niña o al niño que pide ese auxilio de Satanás. Normalmente en la iconografía siempre va a aparecer Satanás pequeñito y la Virgen María grande. Y esto a mí ya me hace reflexionar personalmente. Digo, mira cuánta verdad hay en todo esto. La iconografía, este arte antiguo, nos manifiesta tantas cosas tan ciertas. Realmente, cuando nos encomendamos al auxilio, al socorro de María Santísima, no hemos de tener miedo, porque ella nos protege, porque ella es mucho más grande, mucho más fuerte que Satanás, porque le aplasta la cabeza. Y es verdad, es una verdad teológica. Por más de que Satanás es un ser muy poderoso, nosotros tenemos aliados todavía más grandes. Y María Santísima es nuestra aliada, es nuestra mamá que nos protege. Dios, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Por qué hemos de temer? ¿Por qué hemos de tener miedo? Esta vocación, como te digo, surge en el seno de los agustinos y yo estoy profundamente emocionado, lleno de gratitud con Dios porque nos dio el privilegio de extender las dos grandes vocaciones que tienen que ver con el socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora del Socorro. Lastimosamente la primera pues ya no es propiamente nuestra, es de los redentoristas, pero igual creo que es una misión nuestra como agustinos que el mundo entero conozca que María Santísima nos puede ayudar en los momentos de aprieto, de dificultad. El Papa Francisco extendió mucho la devoción de Nuestra Señora de Satanudos, esa que María Santísima que nos arregla, nos soluciona muchas de las cosas que a veces son difíciles y no sabemos cómo resolver. Pues nosotros los agustinos, ahora que tenemos un Papa Agustino, tenemos esta misión de hacer extenso el mensaje de que María Santísima nos ayuda, nos socorre en el momento de las dificultades. Encomiéndate a ella en este día y pide también por nosotros los agustinos para que seamos bien juiciosos en extender esta devoción. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.